Las opiniones expresadas en el siguiente programa no representan necesariamente las de Univisión América. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Antes de continuar, les recuerdo que el próximo lunes, que se celebra Labor Day, ya tenemos ahí un programa grabado. No estaremos en vivo el lunes, pero ya lo tenemos grabado y tenemos ahí 3 invitados para reflexionar sobre las condiciones laborales del pueblo estadounidense, cómo llega la sociedad y el pueblo estadounidense al Labor Day correspondiente a este año 2014. Bueno, eso es para el próximo lunes. Por otro lado, les quiero recordar que un invitado frecuente aquí ante estos micrófonos de Univisión América en Hablando Claro ha sido el activista y analista radicado en Phoenix, Arizona, Aldo Castañeda, quien en repetidas ocasiones vino anunciando sobre la posibilidad y tal vez la inminencia de que el presidente Barack Obama pudiera presentar una medida ejecutiva unilateral ante el vacío, la falta de una reforma migratoria, lo cual usted ya sabe lo que eso implica. Eso es algo temporal, etcétera, ¿no? Y paliativo, en fin. Pero resulta que en este contexto Marco Rubio, el republicano Marco Rubio de la Florida, le advierte al presidente Barack Obama sobre la decisión de las deportaciones. Y dice la nota, Marco Rubio advirtió al presidente Barack Obama de que si actúa de manera unilateral sobre las deportaciones, las posibilidades de una reforma migratoria real se alejarían. Tengo precisamente en la línea telefónica al analista Aldo Castañeda, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes, buenas tardes amigos que nos escuchan. En efecto, no hay que olvidar que Marco Rubio es un senador republicano de Florida. No hay que olvidar que Marco Rubio fue uno de los senadores que redactó el proyecto de ley que se aprobó en el Senado en el 2013, ese proyecto de ley de reforma migratoria, y no hay que olvidar que Marco Rubio, pues del partido de Marco Rubio, viene en la Cámara de Representantes, digamos, bloqueando el debate de la reforma migratoria. Y yo creo que la carta enviada por el senador Rubio al presidente Obama se hace a vísperas de que el presidente va a tomar la decisión anunciada en junio de este año, por el cual él señaló que a finales de verano estaría ya listo para poder, aprobar un proyecto de acción ejecutiva que permita expandir los beneficios migratorios a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Yo creo que la llamada de atención a través de esta carta pública del senador de Florida es a la víspera de el anuncio que el presidente Obama va a anunciar sobre la acción diferida, pero no olvidemos que ya el presidente de la Cámara de Representantes, republicano él, y el vocero en la Cámara de Representantes del Partido Republicano han dicho que ellos, como partido oficialmente, ya no van a debatir una reforma migratoria integral y comprensiva, de manera que la carta del senador Rubio lo que hace es confirmar la división política del Partido Republicano, que ya viene anunciando durante todo el año su decisión de no trabajar por sacar una reforma migratoria integral y comprensiva, de manera que yo creo que Marco Rubio no está diciendo nada nuevo. Lo que me sirve a mí como signo es que esta llamada pública es porque ya ellos tienen conocimiento que el presidente está a la espera de un informe final que está preparando 2 secretarios, el secretario Johnson y el secretario Holder, que vienen desde el 20 de julio reuniéndose con diferentes organizaciones civiles, políticas, gremiales, recogiendo sus opiniones de lo que debe contener o no la decisión del presidente, y por lo que, como ya estas sesiones han terminadas y el presidente ha anunciado que está a la espera de las recomendaciones, yo creo que una vez más lo que está haciendo el Partido Republicano a través de Marco Rubio es presionar para que el presidente no tome ninguna medida ejecutiva. Eso es lo que pienso sobre el particular. Bien, Aldo Castañeda, dices que
es un indicio, esta carta de Marco Rubio al presidente Obama, de que efectivamente algo viene. De lo contrario, Marco Rubio no la haría. Si está advirtiendo, quiere decir que efectivamente él vislumbra, tiene información en esas alturas del poder político de que pudiera venir esto que fue anunciado, como tú dices, en junio, y el trabajo que están realizando Johnson, Holder en torno a lo que debe contener y no debe contener la iniciativa del presidente. En tu opinión, ¿hasta dónde crees que llegue el presidente Barack Obama en esta iniciativa presidencial ejecutiva ante el vacío de una reforma migratoria aquí en los Estados Unidos? ¿Y hasta dónde pudiera irritar precisamente a republicanos como Marco Rubio y otros? Bueno, lo que el presidente está evaluando ahorita son los efectos judiciales de una decisión administrativa que él puede tomar. Lo que él está evaluando, si el contenido de su decisión va a extralimitar las facultades ejecutivas que él tiene para que no entren al campo legislativo, y por eso las consultas al interior de los asesores legales del presidente, es que, como bien sabes, el presidente no puede tomar acciones para modificar la ley. Lo que puede es tomar acciones para, dentro de la ley, de las que ya existe y aprobada por el Congreso, regular administrativamente algunos beneficios migratorios que no va a otorgar ni ciudadanías ni residencias, pero que podría dar algún tipo de beneficio para dar tarjeta de trabajo o un estatus de protección temporal. Entonces, en estos momentos, el trabajo del presidente y su equipo legal es que su decisión no genere una acción judicial que cuestione la acción ejecutiva, que no la deje sin efecto, y que en estos momentos están los últimos encuentros con abogados y con activistas para que el presidente reciba recomendaciones precisamente para evitar las acciones políticas que los republicanos van a hacerle al presidente en un momento que están en plena campaña electoral para renovar los asientos tanto del Senado como en la Cámara de Representantes, que es el 4 de noviembre. Y tampoco olvidemos que la decisión del presidente es una decisión política también, porque está tratando de legitimizarse o de recuperar la confianza del electorado hispano, que representa el 13% a nivel nacional, y en algunos estados como California, Nevada, representa el 30%. Te interrumpo, Aldo, porque viene la pausa. ¿Me escuchas, Aldo? Perdón que te interrumpa, viene la pausa. Si me permites, dura 2 minutos y regreso contigo. Estoy hablando con Aldo Castañeda, él se encuentra en Phoenix, Arizona, sobre la carta de Rubio, lo que pueda presentar el presidente Obama. Regresamos. Estamos ya de regreso. Estoy platicando con el analista Aldo Castañeda desde Phoenix, Arizona. Nos estaba ahí narrando la carta de Marco Rubio, lo que él vislumbra de lo que pueda emitir ejecutivamente hablando el presidente Barack Obama, desde luego no de modificar leyes ni nada que tenga que ver con reforma migratoria, en fin, eso queda perfectamente claro, sino lo que pueda hacer pues para paliar el tema de las deportaciones, pero además en un contexto electoral. Y nos decía también Aldo Castañeda que está cuidando en este momento los efectos judiciales. Obviamente tiene que cuidarse las espaldas, él es constitucionalista, por lo tanto, además algo sabrá de la materia. Entonces, Aldo Castañeda, más o menos en tiempos, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Cuándo puede llegar a ocurrir esto? ¿Cuánto tiempo más se puede extender? Y si quieres agregar algo de lo que te interrumpí antes de ir a la pausa. Sí, yo estimaba que el presidente iba a tomar esta decisión en agosto. Sin embargo, la crisis humanitaria generada por la masiva venida de niños no acompañados de Centroamérica, pues ha de alguna manera retrocedido, no retrocedido, pero más o menos evitado la inminente decisión del presidente, lo ha postergado, digamos, la decisión del presidente por la crítica que los republicanos han hecho por la manera como el presidente ha administrado la crisis. Y a eso también se refiere la carta de Marco Rubio al decir que está aumentando las alarmas. El anuncio de una acción ejecutiva del presidente está aumentando las alarmas, que implica, para mí, entiendo como que están motivando con esa decisión que se produzca una nueva crisis humanitaria, porque mucha gente cree que va a beneficiarse los que recién están ingresando
a los Estados Unidos a través de las fronteras con México. Entonces, yo creo que la crisis humanitaria ha postergado un poco la decisión del presidente, la ha dilatado. Yo estimaba que la iba a hacer a fines de agosto, pero creo que esta postergación solamente ha sido por un mes, la tiene que dar antes de noviembre, y yo creo que la va a dar más o menos a fines de septiembre, cuando desaparezca, no digamos de la opinión pública, pero cuando ya no se observe en los medios esta crisis humanitaria que hemos observado entre junio y julio, que ahora han sumado cerca de 60,000 personas, niños no acompañados. Entonces yo creo que si el presidente va a tomar esta decisión, la tiene que hacer, porque si pierde las elecciones en noviembre, va a tener un Congreso políticamente de oposición a su gobierno, y se va a perder estos 2 últimos años la opción de una reforma migratoria integral, porque los republicanos con mayoría en ambas cámaras no la van a hacer, y el presidente no podrá dejar su legado que anunció en su campaña electoral el primer año, en su primer gobierno, anunció que dentro del año iba a ser la aprobación de una reforma migratoria, por lo que solo le queda esta oportunidad por lo menos para poder hacer una acción ejecutiva que deje algún legado que prometió al inicio de su campaña. Entonces todos estamos a la espera en estos momentos, el presidente lo sabe, formalmente está a la espera de estas recomendaciones, los republicanos saben que ya el tiempo se está acortando, y esta carta de Marco Rubio es una forma de hacer política frente a lo que creemos que viene por parte del presidente, y frente al escenario que estamos a las elecciones políticas que se vienen el 4 de noviembre. Bien, una última pregunta que te hago, Aldo Castañeda. Dices bien, ¿no? Evidentemente, si pierde el Partido Republicano, pierde, por ejemplo, el Senado, etcétera, en la siguiente elección, pues es un panorama muy terrible para el presidente Barack Obama. Pero mi pregunta va, entonces, él seguramente, aparte de los costos judiciales que pueda tener su iniciativa ejecutiva, estarán pensando también en el beneficio o los costos electorales para el Partido Demócrata. En ese sentido, más o menos, ¿cuál es tu aproximación de lo que estás viendo? ¿Cómo puede gravitar lo que vaya a ser, tú dices, a finales de septiembre el presidente Obama? ¿Cómo podría gravitar a favor o en contra del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de noviembre? En este momento las encuestas que están bajo la mesa le dan una mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes a los republicanos. En estos momentos el lenguaje conservador y el lenguaje de cuestionamiento al presidente Obama en el tema de la guerra con Irak, en el tema de la crisis humanitaria en la frontera, ha generado esa cohesión de ese sector conservador, pro-republicano en su electorado. Entonces, yo creo que el presidente necesita un arma secreta, políticamente hablando, necesita una acción audaz para recuperar la confianza que actualmente no la tiene de todos los votantes hispanos. Hay un sector que está muy resentido con el presidente Obama, que lo ha nominado como el presidente de las deportaciones, que le recuerda cada rato que prometió una reforma que no se ha dado, y que le recuerda que, a su 8º año de gobierno, a su 7º año de gobierno, todavía no ha promovido la reforma migratoria. Entonces hay un sector en estos momentos que ya no votaría al nivel del 70% como del electorado hispano, como lo hicieron antes, y el presidente lo sabe, y yo creo que será muy gravitante si el presidente toma esta medida, políticamente hablando, porque reforzaría esa relación que siempre ha tenido con el votante hispano, que ha tenido el 70%, y creo que lo debo hacer no solamente por un tema de compromiso con el electorado, sino también un tema político para la subsistencia de su gobierno, porque no solamente está en juego el aislamiento político que lo ha... Aldo, lo siento, se nos viene el corte. Aldo, te agradezco muchísimo. Creo que ya tu idea esencial ha quedado clara. Gracias por tomar la llamada, Aldo Castañeda. Buenas tardes. Un saludo hasta Phoenix, Arizona. Vamos a una pausa. Gracias, Aldo. Regresamos después de la pausa, amigos, aquí a Univisión América. Estamos aquí de regreso. Amigos, ya escucharon, pues, ustedes pueden ver en los diarios, para no leerles aquí completo lo que ha dicho Marco Rubio, ¿no? Nada más les doy un panorama más o menos rápido de la nota.
para complementar lo que ya escuchamos por parte del analista Aldo Castañeda en vivo desde Phoenix, Arizona, el senador Marco Rubio, republicano de la Florida, advirtió al presidente Barack Obama de que si actúa de manera unilateral sobre las deportaciones, las posibilidades de una reforma migratoria real se alejarían, es lo que está diciendo él. El republicano envió una comunicación a Obama para abordar las posibles medidas que el presidente vaya a tomar a consecuencia de la incapacidad del Congreso de abordar un texto legislativo para aprobar una reforma migratoria integral bloqueada por los republicanos de la Cámara de Representantes. Sinceramente, aquí estoy poniendo las comillas citando textual, creo que si podemos poner la inmigración ilegal bajo control y modernizar nuestro sistema de inmigración legal, entonces el pueblo estadounidense y la mayoría de sus representantes en el Congreso estarían dispuestos a tratar razonable y responsablemente sobre los millones de personas que actualmente están en la nación. Es parte del texto de la carta de Marco Rubio. Les agrego algo por acá. Rubio, que es uno de los miembros republicanos del grupo de los 8 así llamados, que participó del proyecto de ley de reforma migratoria aprobado por la Cámara Alta el año pasado, insistió en que la posibilidad de expandir la conocida acción diferida, o sea, DACA, para evitar las deportaciones, está aumentando las alarmas. Aquí también es interesante recordar que muchas personas consideraban que esto era imposible, que tuviera la capacidad legal el presidente de hacer esto. Bueno, creo que a estas alturas los hechos ya ponen en evidencia lo que puede hacer el presidente. Tan es así que se están curando en salud, pues aquí están anticipándose, ¿no?, a través de este señor Rubio, sobre lo que él plantea como la extensión de la acción diferida, DACA. Extensión porque se dio pues para un grupo específico, ¿no?, el de los Dreamers, etcétera, para evitar las deportaciones. Y que está aumentando las alarmas, o sea, andan a punto de un ataque de nervios. Si efectivamente usted continúa con una decisión de este tipo, creo que va a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de avanzar sobre la reforma migratoria en un futuro. Eso dice Rubio, que en un futuro se podría cancelar todo esto. ¿Qué dice el presidente Obama? Por otro lado, bueno, el presidente Obama estudia, de hecho, un plan, no solamente para esta cuestión de la ampliación de DACA o lo que vaya a hacer, yo no quiero anticiparme, pero lo que vaya a hacer, ¿no? Y lo que se está estudiando, el cálculo jurídico, el cálculo político, etcétera. Pero Barack Obama estudia un plan para ampliar la migración legal a los Estados Unidos. Esto lo publica el periódico The Washington Post y les comparto la nota. El presidente Obama está estudiando una propuesta para duplicar el número de tarjetas de residencia, las famosas Green Cards, que se conceden al año en el país para beneficiar a trabajadores altamente cualificados y a familiares de estadounidenses y residentes. Repito, esto lo informa el día de hoy el periódico The Washington Post. Creo que merece... es relevante, es importante que lo destaquemos aquí y usted lo tenga en cuenta. Obama anunció hace 2 meses que al final de este verano tomará acciones ejecutivas, que de lo que acabamos de hablar con Aldo Castañeda, para arreglar lo máximo posible. ¿Cuál será ese máximo posible? No lo sé. El sistema de inmigración. O sea, no va a poder arreglar lo máximo posible, que esto es lo que decían muchos que no podía hacer el presidente Barack Obama. Bueno, aquí el propio Barack Obama está diciendo que anunció pues esto de arreglar lo máximo posible el sistema de inmigración de manera unilateral ejecutiva. Ante el estancamiento de una iniciativa legal que la reforma migratoria en la Cámara de Representantes, una de las propuestas que varios grupos empresariales y de inmigración han enviado desde entonces a la Casa Blanca consiste en ampliar hasta más del doble el número de personas a las que se les permita estar en el país con tarjetas de residencia, que actualmente tiene un límite global de 366,000
de acuerdo con el Washington Post. Es más larga la nota, pero ahí ustedes mismos pueden echarle un ojito en el Washington Post o en otros medios que la han publicado en español, pero por ahí se está cocinando este asunto. Vamos a ver, evidentemente no es algo de fondo, es un paliativo, ¿verdad? Es un paliativo. Pero para muchos algo es algo, dijo un calvo. Vamos a una pausa, regresamos aquí Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Amigos, estamos aquí de regreso. Yo me imagino que hay muchas personas, no sé cuántas, pero muchas personas que estarán escuchando el programa, o si no lo están escuchando, pues viven acá en los Estados Unidos y son del estado mexicano de Sonora. Y si no son de Sonora, habrá muchos mexicanos, y si no son mexicanos, habrá muchos latinoamericanos, y si no muchos latinoamericanos, habrá mucha gente que quiera enterarse de lo que está pasando en el estado mexicano de Sonora, en el contexto de lo que un medio de comunicación en México titula "México es el paraíso de la contaminación y desastres ambientales". Esto dicen activistas. Hay 1.3 derrames petroleros diarios. 1.3 derrames petroleros diarios, dice esta nota. Se le sigo leyendo. México se ha convertido en un país donde reina la impunidad cuando se trata de accidentes ambientales por parte de empresas y que repercuten de manera indirecta o directa a la salud, economía y estilo de vida de los habitantes. El derrame de casi 40,000 metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico detectado el pasado 7 de agosto en la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, que afectó a regiones cercanas del río Bacanuchi y río Sonora, es el caso más reciente de contaminación y desastre natural ocurrido en México. La situación es verdaderamente alarmante, y para hablarnos acerca de esta contaminación tenemos en la línea telefónica a Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México. Sinaí Guevara, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues muchas sí. Gracias a usted. Cuéntenos, si nos puede informar a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos, ¿cuál es la situación con esto que acabo de mencionar? Ok, pues como lo dijiste bastante bien en tu introducción, es uno de los desastres, es el desastre minero más grande que ha habido en la historia reciente de México, por derrame de tóxicos directamente a los ríos. Las sustancias que se descargaron fue sobre todo ácido sulfúrico, sulfato de cobre, pero todo esto venía cargado con un cóctel de metales pesados que son bastante dañinos tanto para el ambiente como para la salud. Los riesgos que se tienen después de este desastre, pues bueno, es que se mueran toda la fauna y que viven en el agua, así como en el ecosistema, ¿no? Las aves que llegan también a esta zona a beber del agua también se ven afectadas, así como las plantas que crecen alrededor. Este derrame alcanzó a 7 municipios. Esto incluye la presa El Molinito, desde la que se lleva agua a la capital del estado de Sonora, con lo cual aumentan muchísimo los afectados, cifra que llega a 24,500 habitantes que están en riesgo de sufrir enfermedades por toda esta contaminación. ¿A qué enfermedades nos referimos? Pues bueno, desde irritación en la piel, porque el ácido sulfúrico es bastante corrosivo, sería el daño menor que pueden tener las personas, hasta enfermedades como insuficiencia renal, disrupción hormonal, enfermedades en el sistema nervioso, alteraciones en el sistema, inclusive cáncer, y dependiendo la magnitud, hasta la muerte. Y bueno, como sabes, pues este derrame se está anunciando como un problema que se puede solucionar, arreglar, corregir o remediar en un mes o en 2 meses, según la Semarnat, o con agua. Sin embargo, nosotros sabemos que muchos de los metales que se derramaron al agua son muy persistentes, es
Esto incluye el niño, por ejemplo, que se va a cimentar, va a llegar los lodos y puede filtrarse hasta los campos de cultivo. Ahora, estamos hablando de personas que se dedican sobre todo a la ganadería, a la agricultura, así que si creíamos que el derrame estaba lejos y no nos iba a afectar, pues bueno, eso no es verdad. Probablemente la leche, la carne o las verduras que llegan de esta zona puedan contener esos metales, y esto nos pone todos en riesgo. No se trata de cercar a esta zona y dejarlos en la marginalidad, sino apoyarlos y buscar soluciones reales, buscar el saneamiento completo de la cuenca y el respeto al agua. Sinaí Guevara, estoy hablando con Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México. Estoy viendo la fotografía de Luz Mercedes Acosta. Está en los medios de comunicación. Ah, caray. Ahí nos llegó una ambulancia, una patrulla. Bueno, Luz Mercedes Acosta es habitante de la zona y fue afectada al lavarse la cara con agua del río Sonora, sin saber que estaba contaminada con ácidos y metales, y la fotografía es tremenda respecto al daño que esto le ha provocado en la cara. Es tremendo. Ya hay gente dañada, Sinaí Guevara. Sí, esta persona pues bueno no recibió las notificaciones de que estaba en riesgo por el contacto con el agua, pero no es la única afectada. Es quizá el caso más notorio, pero también hay casos de intoxicación desde un bebé que se le dio agua de biberón porque están acostumbrados a tomar esta agua, como personas que iban caminando, y bueno, también sus pies se irritaron. El riesgo, fue el más inmediato. Estos son los daños más visibles. En esta foto de la que hablas, pues no se ve claramente cómo le corroyó gran parte de la piel, pero los verdaderos problemas, los más graves, se van a ver meses, quizá años después, cuando quizá este tema ya haya llegado al olvido y las personas pues ya hayan empezado a hacer ignorada su lucha. Nosotros hacemos un llamado a que las consecuencias realmente se dé seguimiento a ellas, y pues tanto Semarnat, Cofepris, como la propia minera respondan ante cualquier contingencia social, socioambiental, hídrica que pueda haber en la región. ¿Qué puede hacer la población? Pues bueno, ellos afortunadamente... Sinaí, si me permites tantito, ¿perdón? Voy a ir a una pausa, Sinaí. Te interrumpo porque viene una pausa y ahorita al regresar nos dices qué puede hacer la población, y yo le sumaría una pregunta. Además, ¿qué está haciendo el gobierno estatal? ¿Qué está haciendo el gobierno federal? ¿Va a haber responsables en este asunto o vamos a quedar en absoluta impunidad? ¿Se va a castigar o no a los responsables? Esto al regresar, y también lo que decía Sinaí, ¿qué puede hacer la población? Si me permite, Sinaí, vamos a una pausa. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo a nivel nacional desde Los Ángeles, California. Regresamos. Estamos de regreso en Univisión América hablando con Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México. Sinaí, me estabas diciendo qué debe hacer la población y yo te preguntaba si esto va a quedar... ¿Qué pasó? ¿Se cayó la llamada? ¡Oh! Se cayó la llamada. Bueno, Bueno, entonces le voy a pedir a Jesús, si me hace favor allá en Miami, de llamarle a Sinaí Guevara para recuperar la llamada. Y en cuanto me llega, mientras tanto les digo que los habitantes del municipio de Banamichi, así es, Banamichi, esa es drújula la palabra, con acento en la A, Banamichi, tomaron la alcaldía de esta localidad, allá en Sonora, en protesta por el insuficiente abasto de agua a causa de la restricción por la contaminación del río Sonora, con más de 40,000 metros cúbicos de tóxicos, en perjuicio de alrededor de 4,000 habitantes que temen perder sus cosechas
y ganado. Vean todo lo que esto puede generar, perder cosechas, perder ganado. Ya la tenemos. Gracias, Jesús, qué amable. Entonces vamos con Sinaí Guevara. Sinaí, nos quedamos en que qué debe hacer la población y si todo esto va a quedar impune, qué está haciendo las autoridades locales, estatales y federales. Sí, efectivamente, este es precisamente el punto en el que este problema se vuelve más preocupante. Cuando hablamos de qué están haciendo las autoridades, pues bueno, nos damos cuenta de que la primer multa de la que se habló fue de 1.200.000 pesos, lo cual no corresponde ni al 0.1% de lo que Grupo México, dueño de esta mina cananea que provocó este derrame, produce cada año. Es una multa que para ellos es totalmente fácil de pagar e inclusive es más barato que proteger el ambiente. En las obras que implica la precaución, evitar estos daños, pues bueno, es menor que pagar multas. Por lo tanto, este derrame no solamente es responsabilidad de la mina, de la empresa, sino también del gobierno, que no pone las multas suficientes para realmente prevenir que estos accidentes ocurran. Asimismo, no es ningún secreto que en México el 70% de las cuencas, según cifras oficiales, presentan algún tipo de contaminación. Esto significa que las leyes, las regulaciones, inclusive la inspección o la supervisión que se hace en México es completamente insuficiente. No solamente es la industria minera la que contamina, son muchas las industrias a las que se les permite contaminar con total libertad, y lo peor es que el mensaje que dan las autoridades en accidentes de la magnitud del de Sonora es que en México se puede contaminar con total libertad, como bien lo mencionabas en la introducción. México es un paraíso para contaminadores y con la reforma energética se hizo una apertura aún mayor a empresas inclusive internacionales para que puedan venir a México, invertir, pero también a contaminar. Se les está dando el mensaje de que así lleguen a destruir el medio ambiente, van a estar cobijados y protegidos por leyes laxas a las cuales no se les da cumplimiento. Sobre no lo que puedo puede hacer la evitar... población... Sí, adelante. Lo que puedas... No, está bien, lo que pueda hacer la población y luego te hago mi siguiente pregunta, sí. Adelante. Ok, perfecto. Pues bueno, lo que puede hacer la población, nosotros estamos invitando a que repliquen un poco la misma actuación que ha tenido la población en Sonora, que no se asumen como víctimas. Las personas que han sido afectadas por este derrame son héroes, desde hoy están empezando a actuar, han buscado transparencia, han exigido soluciones, respuestas y sobre todo que los estudios, los análisis que se están haciendo al agua y al suelo se vuelvan públicos. Esto es algo que hace falta en México, la transparencia es algo que no ha permeado ni en las leyes ni en la práctica. Necesitamos que la ciudadanía se participe en la toma de decisiones y que se vuelvan un actor clave a la hora de proteger sus cuencas. Hasta hoy han sido la voz ignorada y nosotros estamos buscando que la gente realmente tome este poder y que vuelvan a ser la masa que se vuelve los que regulan su propio entorno. Para ello, en Greenpeace y junto con otras 40 organizaciones hemos creado una propuesta de Ley General de Aguas, que es de iniciativa ciudadana. En ella promovemos la protección de las cuencas de manera sustentable. Todos los ríos tienen una disponibilidad de agua media, la cual se tiene que respetar y no rebasar. El caso de Sonora es un caso de total impunidad, porque se extrae más agua de la que las cuencas dan, se hacen grandes obras, grandes trasvases, se lleva agua de un río a otro, como es el caso del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, para que se descargue en otra cuenca. Y pues bueno, todo esto es olvidarse que el agua y cualquier otro recurso, cualquier materia prima viene del ambiente y solamente mediante el respeto cabal a la naturaleza y a sus propios ritmos es como vamos a poder tener un desarrollo sustentable. Eso lo promovemos en la Ley General de Aguas, Agua para Todos, Agua para la Vida, la cual pueden ver en el sitio del mismo nombre. Muy importante todos los temas que está señalando Sinaí. Nos va a llegar una pausa, a ver si me aguantas al nuevo corte, pero te voy dejando un poco mi reflexión y a ver qué opinas. Mi reflexión es que no puedo evitar pensar
con este panorama que nos diste, lo que hablamos de México como el paraíso de la contaminación, de los desastres ambientales, la corrupción, la impunidad, y esto de que hay 1.3 derrames petroleros diarios, no puedo dejar de pedirte tu reflexión sobre las consecuencias que puede tener la actitud depredadora de estos tiburones que van a llegar con la reforma energética, listos para desangrar todavía desde o sacar al máximo las ganancias con el petróleo, el fracking en el norte mexicano, donde hay escasez de agua, con estas inyecciones hidráulicas, contaminando mantos freáticos. O sea, veo un panorama aterrador. Mi pregunta es, ¿exagero? O a ver si me calmas. Regreso después de la pausa con Sinaí Guevara. Estamos de regreso, amigos, aquí platicando con Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México, hablando de una verdadera tragedia. Lo que pasa está que hemos ido perdiendo capacidad de asombro, nos vamos acostumbrando a escuchar este tipo de tragedias. Pensemos que, ¿te acuerdas de aquella película Cuando el destino nos alcance? Pues el destino ya nos alcanzó en muchas esferas del área de la vida. Acaban de presentar la NASA, creo que fue la NASA, una serie de imágenes de zonas dañadas por el paso del ser humano en el planeta Tierra. Muy, muy preocupante. Entonces, Sinaí, lo que te decía antes de la pausa, estoy muy preocupado yo francamente con porque estos no son hermanitas de la caridad, que me perdonen, no van a llegar ahí pensando en el ambiente, lo ecológico, van a llegar a lo que van. Y ya que dejan aquello todo extraído, todo ya que se explotó al máximo, todo aquello, los daños ecológicos que van a dejar, pues ya no se van a entender de eso. Me preocupa mucho. Te preguntaba, ¿exagero? ¿Estoy paranoico? Pues, ¿qué más quisiera yo que poder tranquilizarte? Pero la verdad es que tienes toda la razón. Nosotros sabemos que estas empresas, estas industrias, tienen el ojo muy puesto en la riqueza, sobre todo material que hay en México, tanto el crecimiento económico como los recursos que además nos hacen depender una vez más de los combustibles fósiles, como es el gas shell, el gas de lutita, el petróleo. Técnicas además novedosas en México que lo que hacen es inyectar agua con cientos de químicos, la mayoría de ellos tóxicos, al subsuelo, lo cual pone en riesgo de contaminación a los mantos freáticos. Y pues bueno, ha habido casos de accidentes que bueno han dejado comunidades enteras afectadas. Simplemente alrededor de un pozo de gas shell se aumenta casi el 60% de probabilidad de que a la población le dé cáncer cuando vive alrededor de 800 metros, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en realidad es precisamente el anuncio de que México se va a volver un territorio depredado. Estamos viendo el anuncio de las autoridades que van a permitirlo, que van a dejar que esto ocurra, que las multas se van a volver derecho para contaminar, que en realidad desde ya lo es, pero se van a volver estas prácticas novedosas parte de este juego en el que las multas representan un derecho a que yo pueda seguir contaminando y mantener mis actividades como siempre, a pesar de que la gente o el medio ambiente se vea dañado. Me gustaría poder proponer un escenario distinto y la única contraparte que hay a todos estos intereses es la ciudadanía. Necesitamos que la ciudadanía se organice y que realmente participe en las decisiones. Es un momento histórico el que ahorita México está viviendo, en el que todos podemos decidir qué es lo que queremos, qué es el futuro que queremos ver y cómo queremos mantener nuestro territorio. Si queremos realmente regalar nuestra riqueza a cambio de contaminación, o si la ciudadanía empieza a exigir su derecho a participar en las decisiones, empieza a exigir transparencia, cumplimiento a las leyes, y cambiamos este escenario. Pues sí, y fíjate, vino a hablar aquí a California el Enrique Peña Nieto de un nuevo México, de unos nuevos cimientos, en fin, una serie de cosas. Nos quedan 2 minutos, Sinaí. Algo que mis preguntas no hayan generado, que tú quieras compartir con la audiencia, con los oyentes que nos están escuchando en este momento.
Pues destacar que verdaderamente estamos en un momento histórico y no podemos seguir haciendo las cosas como hasta hoy las hemos hecho. El escenario al que ahorita hemos llegado es de una depredación ambiental. Si dejamos que las nuevas leyes pasen totalmente desapercibidas como hasta ahora lo han hecho, si no tenemos un frente o una contraparte, pues bueno, vamos a llegar a una depredación aún mayor. No queremos ver un México destruido, hay mucha riqueza que proteger, hay muchas especies a las que vale la pena cuidar, y pues yo invito a que se unan, inclusive desde California hasta México, que se difunda la voz, porque realmente necesitamos ser muchos, necesitamos que se mantengan también informados, tanto en greenpeacemexico.org como en Agua para Todos, Agua para la Vida, en la cual nos pueden ayudar a juntar firmas y lograr una ley general de aguas realmente sustentable. Te agradezco muchísimo, Sinaí Guevara, que hayas tomado esta charla y tan ilustrativa, bien informada y además con tanta convicción y tanta pasión como lo haces. Te agradezco mucho. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ha sido Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México. Vamos a hacer una pausa. Me da tiempo de decirles que los productores de leche de esa región han tenido que tirar el lácteo de las ordeñas debido a que no se puede comercializar. ¿Se dan cuenta? Esto es causa de migración. Ahí hay que atacar el problema de raíz, estructural, pero nuestros gobernantes andan en la... ya saben en la cual. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, después de haber escuchado a Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México. Vamos a pasar a otro tema. En breve voy a tener al analista Patricio Zamorano, profesor y analista de Washington, editor de la página infoamericas.info. Pero rápidamente les digo de qué se trata. Pues se trata de que los niños y las armas pues son una combinación trágica. Demasiado un juguete, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Miren, resulta que Charles Baca, de 39 años, falleció en el campo de tiro Last Stop, en White Hills, cuando una niña de 9 años, a quien enseñaba a usar una subametralladora Uzi, perdió el control del arma y disparó contra él. Primero yo me pregunto, ¿qué demonios tiene que hacer alguien enseñándole a una niña de 9 años de edad a manejar una subametralladora Uzi? Primera pregunta. Bueno, ustedes sabrán que en la historia hay un acontecimiento que nunca ha quedado así, lo digo con todo respeto y sin ninguna cuestión. El rey Juan Carlos, ex rey o lo que sea, Juan Carlos de España, en Portugal, él, siendo pequeños, mató a su hermano. Hay todo un enredo con a su hermano Alfonso. Bueno, un instructor de tiro de Arizona perdió la vida cuando fue baleado accidentalmente por una niña de 9 años a quien enseñaba a usar una subametralladora, dice la nota, informaron las autoridades. Esa es la nota, ahorita les puedo platicar un poco más. Recordarán también el caso de los hermanos Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari, de niños, ¿no?, que mataron a su sirvienta en México. Bueno, vamos precisamente con Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página Infoaméricas. Patricio, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a todos los radioescuchas de todo el país. Pues consternado porque en principio, como yo planteaba, no me cuesta mucho trabajo entender. Sé que hay mucha gente que da argumentos. Yo no puedo entender esos argumentos. Una niña de 9 años que le estén enseñando a tirar en una ametralladora Uzi. Primero eso no lo acabo de entender, pero tú como analista, ¿cómo ves este nuevo caso, este nuevo episodio trágico? Termina matando a su instructor. Bueno, peor que eso, para entrarle al análisis, más allá de esta niña matando por accidente a esta persona, que ya es una sorpresa porque los padres pueden permitir algo tan descabellado como eso, pero para ir al fondo del asunto, Rubén, en los Estados Unidos
aunque la gente lo crea o no, no hay una ley en muchos de los estados que prohíba que los niños disparen este tipo de armas. Hay más de 30 estados donde incluso un niño puede ser dueño y usar un arma larga. Hay restricciones para los revólveres o lo que se llama en inglés handgun. Para ese tipo de armas hay cierta edad mínima, 18 o 21 años. Pero para que los radioescuchas lo tengan claro, en los Estados Unidos hay más de 30 estados donde un niño puede legalmente tener un arma y dispararla. Y ese es el tema de fondo gravísimo. Y por supuesto lo de Arizona es bastante claro, está totalmente autorizado con su licencia y la gente puede ir y disparar una UCI, y más que eso pueden permitir que su hijo o hija, en este caso de 9 añitos, fíjate, pueda disparar una UCI, que es un arma estrictamente militar. No hay ninguna razón fuera de la cultura de los Estados Unidos para pensar que eso es totalmente correcto o apropiado para un niño, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que la profesora Debbie Dodd, profesora del Children's Mercy Hospital de Kansas, Missouri, en una entrevista que le dio a UnivisionNoticias.com, dice: los niños y las armas son una mala idea. Los niños no tienen la fuerza física ni la madurez emocional para manejar un arma. Luego dice algo muy revelador: no les dejamos conducir un auto antes de los 16 años. No les dejamos utilizar nuestras chequeras o tarjetas de crédito. No debemos dejarlos utilizar armas, advierte esta profesora, diciendo algo que a mí me parece obvio, pero en la sociedad parece ser que las cosas están al revés, ¿no? A los 9 años, y no les dejas un automóvil, pero sí les dejas una ametralladora UCI, ¿no? Tremendo, ¿no? En este caso de la niña, tú ya nos ponías el panorama más en contexto, ¿no? Sí, claro, porque imagínate que la situación va más allá de eso, porque efectivamente partiendo de este ejemplo, de esta tragedia, hay muchas más, y hay que pensar en todas las masacres que han ocurrido en los Estados Unidos a manos de gente con deficiencia mental, ¿no? Con depresiones graves o con derechamente problemas esquizofrénicos, un gran porcentaje de la población con enfermedad mental que puede comprar armas y que las utiliza de una manera, digamos, criminal, ¿no? La fotografía que sale de este incidente es nuevamente, y eso es un tema político, vamos a ver de qué forma esto impacta en la administración del gobierno de Obama, pero sin duda hay un problema profundamente grave en la sociedad de Estados Unidos con todo este tema de las armas. El año pasado, o por lo menos las cifras que hay, 2011, 2012, en los últimos años han muerto más o menos 800 personas por accidentes, solo accidentes, no estamos mencionando homicidios de hechos, directamente homicidios, ¿no? Pero 800 personas más o menos promedio en los últimos años mueren cada año por este tipo de accidentes. Imagínate la cantidad de vidas perdidas, y vamos a ver, el tema de fondo aquí es cómo la sociedad de los Estados Unidos va a reaccionar. Las últimas masacres que han habido, desafortunadamente no ha habido una reacción legislativa para poner más restricciones. Ese es un problema grave. La sociedad parece desensibilizarse frente a este tipo de masacres. Hay que recordar la última en Newton, donde murieron tantos niños, ¿no? Más de 20 niños en una escuela básica, ¿no? Luego de esa masacre hubo mucho movimiento emocional, político, pero al fin y al cabo no pasa nada, y eso es un tema que podemos hablar un poquito más en profundidad, ¿no? Perfecto. Patricio, permíteme hacer una pausa. Regreso con Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoamericas.info. Regresamos con Patricio Zamorano a partir de este ejemplo de la niña de 9 años que dispara y mata a su instructor de tiro en Arizona. Bueno, es un caso más, ciertamente, como dice Patricio. La situación es más grave, es más amplia. Es un tema de debate también respecto al derecho a portar armas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta, Patricio, para ir un poquito más a fondo, ¿cuál es voy a utilizar un término médico, en la medicina, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? Es decir, ¿cuál es la razón profunda, la causa profunda de esto que algunos sociólogos llaman la adicción
a las armas aquí en este país y que genera tanta tragedia? Bueno, es complicado hablar del tema. Cada vez que pasa algo como esto, surgen las teorías y todo, ¿no? Para los radioescuchas que viven recientemente en los Estados Unidos, hay un tema fundamental, ¿no? Que deben saber que la Constitución de los Estados Unidos tiene un artículo muy antiguo y que garantiza el porte de armas, ¿no? Para la protección del territorio en un lenguaje que corresponde a cierta época, ¿no? Durante la llamada revolución o independencia de los Estados Unidos, efectivamente se veía o existía un temor extremadamente alto de la posibilidad de ser reconquistados, reinvadidos por los ingleses, ¿no? Por el Imperio Británico, y los Estados Unidos garantizó que cada uno de los individuos ciudadanos de este país podía armarse y proteger su pedazo de tierra y en ese sentido proteger a toda la nación. De ahí viene este tema que se ha convertido ya en un tema político, ideológico. Todo el tema de las armas implica un lobby enorme de dinero, de presión a los congresistas. Hay muchos intereses económicos muy profundos en todo esto que tiene que ver con las armas. Es una industria muy importante para este país. Este país exporta más, entre 280 y 300.000 armas cada año, armas, digamos, armas de fuego, eso sí, sin considerar todo el armamento militar, que es una industria, la industria más grande del planeta. Solo Estados Unidos por sí solo controla un tercio de todas las armas que se generan o que están en circulación en todo el mundo. En el mismo México, por ejemplo, recuerdo una de las estadísticas, en uno de los años se habían confiscado alrededor de 80.000 armas largas militares que provenían de los Estados Unidos y que se estaban usando por los grupos del narcotráfico, ¿no? Durante la estrategia de guerra directa del presidente Calderón. Entonces, el tema psicológico del uso de armas de los Estados Unidos parte por este tema constitucional. Ya ha surgido y es muy difícil de erradicar este sentimiento de que cada ciudadano tiene derecho a portar su arma y a usarla, básicamente, ¿no? Hay muchas leyes muy flexibles en cuanto a eso. La gente puede dispararle a gente que invade tu casa. Hay un uso fácil de armas. La gente puede ir a, digamos, polígonos de tiro a practicar, e incluso con armas militares. Se le llama un uso recreacional de UCIs y ametralladoras militares en sus versiones civiles. Entonces hay toda una cultura que se relaciona también con una ideología política en ambos sectores, aunque tiende a ser, por supuesto, algo más cercano al Partido Republicano, pero también demócratas, gente pobre, rica. Esto es a toda clase social, a toda raza, distribuido en la profundidad, por así decirlo, de la cultura estadounidense, las películas. Yo te diría que es muy difícil de contrarrestar y por supuesto vamos a tener más eventos como este sin ningún lugar a dudas si no hay un tema de supervisión y de restricción más, digamos, más responsable de parte de la autoridad y del gobierno federal, ¿no? Claro. Mira, diste tú ahorita algunos datos, vamos a ver si coincide con lo que te voy a compartir, porque yo tenía aquí datos de que entre 280 millones y 310 millones de armas se encuentran en Estados Unidos, que es un país habitado por 311 millones de personas, más o menos, ¿no? Y según el último censo poblacional conocido en abril del 2012, bueno, haciendo una cuenta así más o menos conservadora y tomando la primera cifra de esta cantidad de armas que existen en el país, resultaría que cada ciudadano tendría en su poder 1,1 una pistola, revólver, fusil, escopeta o un armamento más sofisticado. Y le agrego que por su parte la Organización de las Naciones Unidas, ONU, llegó a estimar en su momento que en Estados Unidos hay un promedio de 88.8 armas por cada 100 habitantes. Es muy fuerte, ¿no?, la estadística. Exactamente, y yo concuerdo plenamente con esas cifras, solo que se manejan en el análisis. Por ejemplo, también 30-35% de todos los hogares de los Estados Unidos, un tercio, tienen armas, que es una cifra altísima. Por ejemplo, otra cifra, en todos los Estados Unidos hay más o menos, según cifras del 2010, 2011,
más de 30.000 muertes anuales que resultan del tema de las armas de fuego, ¿no? De eso más o menos son 14.000 homicidios y más de la mitad, mucho más de la mitad, casi 9.000 de esos 14.000 tienen que ver con armas de fuego. Entonces es un tema no solamente ideológico, esto está causando la muerte de miles de estadounidenses o de visitantes en este país. Entonces es un tema de salud pública, es un tema de seguridad pública. De salud grave, pública. Pero como tú ves, exactamente, pero mira la reacción de la clase política, el gobierno muy... Permíteme tantito, Patricio, nuevamente, perdón. Patricio, perdón, regreso contigo. Me odio hacer estos machetazos, pero ni modo. Te corto, pero regreso después de la pausa con Patricio Zamorano. Aquí de regreso, gracias a Patricio Zamorano. Te interrumpí muy feo con la guillotina para ir a la pausa, pero perdóname, vamos contigo nuevamente. Estabas desarrollando la idea después de los datos que compartimos aquí, las estadísticas. Sí, quería darte una más, porque de los 30.000 homicidios, que digamos, de los resultados de muerte que tengan que ver con armas, hay una cifra increíble también. Habíamos dicho, ¿cierto? 8.000 homicidios tienen que ver directamente con el tema de armas de fuego, pero el tema de los suicidios, fíjate, aquí estoy viendo una cifra del año 2011, 19.000 suicidios producidos directamente por armas de fuego, de las 30.000 homicidios, muertes que tienen que ver con las armas de fuego por año. O sea, imagínate el impacto para miles de familias cada año que tienen que ver con el tema de las armas. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es cuál va a ser la reacción. Imagínate, basta con ver los medios de comunicación anglos, cómo están analizando este tema, y como hay tanta presión por el tema de las armas, y es una cultura que pertenece a un gran porcentaje de la población, fíjate que lo que están señalando no es el hecho de que una niña de 9 años esté disparando una UCI en un negocio privado, ¿no? Que ya es extremadamente escandaloso en Europa y en América Latina. Estaríamos escandalizados por algo así, ¿no? Alguien iría a la cárcel por el hecho de pasarle una UCI a una niña de 9 años. Lo que están diciendo es que simplemente el problema fue que se hizo mal el entrenamiento y que se debió haber tomado las medidas para que la niña pudiera disparar de manera segura. Imagínate, eso nos demuestra lo difícil que es, digamos, entrarle a entender, a restringir, a usar una mínima lógica, digamos, para alejar al máximo posible las armas de los niños, y con la reacción que se está provocando en los Estados Unidos queda clarísimo que estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo, ¿no? Sí, suena como de sentido común, ¿no? Pero el sentido común pues es el menos común de los sentidos, y en ese sentido pesa mucho el tema ideológico. Creo que es muy importante, yo te quiero mencionar, Patricia, a los oyentes. Hay varias personas que se han dedicado mucho a estudiar la cuestión pedagógica del ser humano. Paulo Freire, a quien admiro mucho, la doctora María Montessori, su gran libro de la mente absorbente del niño. Aquí en los Estados Unidos, autores que tienen un libro maravilloso que se llama Los niños son cemento húmedo, etcétera. Es decir, y en este sentido quiero referirme a algo tan importante para todos nosotros en nuestras vidas, que ha sido el juguete. Y el juguete es un elemento fundamental en el proceso cognitivo del ser humano y en el proceso de socialización del ser humano. Y en este caso, a los 9 años de edad, con la madurez que lo que tiene una persona de los 9 años de edad en su proceso de socialización y cognitivo, le pones una UCI, bueno, es verdaderamente, no puedes reprobar eso desde el punto de vista de la pedagogía. Es reprobable, es criminal, pero como tú dices, aquí no se cuestiona. Yo lo veo como una sociedad enferma. Por eso te hablé de la etiología de esta enfermedad, porque lo veo como una enfermedad, ¿no? Te pongo el ejemplo del gran chelista Pablo Casals. De niño le regalaron un instrumento, un cello, de chiquillo. Bueno, se convirtió en el chelista más grande del mundo, Pablo Casals. Fue fundamental el juguete en el proceso de socialización. Entonces, estos niños con armas,
¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo, no? O sea, es un círculo vicioso, porque los que defienden el uso de las armas de forma masiva, ¿cierto? La famosa asociación de rifle de los Estados Unidos, que es uno de los lobbies más fuertes, con más dinero y más presión política, ¿no? Obviamente hay un tema comercial y quieren que las familias transfieran este gusto por las armas a sus hijos y así se mantiene un mercado constante, ¿no? Imagínate que hay gente que colecciona armas. ¿Por qué tú vas a tener 15 armas, 20 ametralladoras? Es una obsesión, es una enfermedad psicológica, social, ¿no? Bastante importante en muchas familias de los Estados Unidos, y con llevar a sus hijos a los polígonos de tiro, lo que están haciendo es perpetuando un círculo vicioso que no se puede romper, ¿no? ¿Por qué un arma claro, en las manos de un niño, ¿no? Que va a provocar muerte? Estamos hablando de instrumentos, juguetes, como dices tú, que son mortales, ¿no? Que provocan la muerte. Que son mortales. Patricio Zamorano, quiero agradecerte muchísimo tu participación en este programa sobre un tema tan importante. Te agradezco mucho, Patricio Zamorano. Un gran saludo desde Washington a todos los radioescuchas. Saludos, Rubén. Gracias, Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoamericas.info. Regreso. Más adelante voy a tener a Esteban León, como todos los miércoles. Estamos de regreso, amigos. Voy a pasar en breve con Esteban León, con su participación, como tiene todos los miércoles. Nomás rápidamente, no quiero dejar de leerles esta noticia. Ya tenemos a Esteban en la línea. Es más, déjame saludar a Esteban León de una vez. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Rubén. Buenas tardes. ¿Cuál es la noticia? Mira, fíjate, arrestaron a un productor de cine en Beverly Hills. A ver, yo te hago la pregunta, mi querido Esteban. ¿A cuántos afroamericanos conoces en los Estados Unidos que sean, obviamente, de la raza negra, altos y calvos? Hay muchos, ¿no? Ah, caray. No muchos, ¿no? ¿Cómo no? O sea, un afroamericano alto bueno, y sin pelo. Claro, son características, sí, claro, es muy generales, sí. Muy generales, ¿no? Bueno, pues resulta que arrestaron a un productor de cine en Beverly Hills por absoluto perfil racial. Dice, Charles Belk fue arrestado durante una fiesta previa a la entrega de los premios Emmy por ser, dice así literalmente el periódico La Opinión, negro, alto y calvo. Esas eran las... O sea que... cuidado con nuestras características, ¿no? Porque nos pueden detener. Un productor de cine y televisión afroamericano de Los Ángeles fue esposado, detenido alrededor de 6 horas por la policía de Beverly Hills, porque la policía creía que él encajaba con la descripción del sospechoso en el robo de un banco cercano. Resulta que Belk salió de un restaurante solo para pagar un parquímetro. Él estaba en una situación, salió a pagar un parquímetro cuando fue repentinamente rodeado por 6 coches de policía, esposado, registrado por armas y sentado en el borde de una acera. Aquí estoy viendo la fotografía, con una foto que muestra a 2 policías de pie cerca de él. Ya termino. En 1 hora fui transportado a la jefatura de policía de Beverly Hills, me fotografiaron, registraron mis huellas dactilares, me pusieron una fianza de $100,000 y me acusaron de robo a mano armada de un banco y cómplice en el robo de un Citibank. Y luego dice por acá, el Departamento de Policía de Beverly Hills dijo en un comunicado el lunes que estaba en el proceso de investigar el robo y Bell tenía las características físicas. Un testigo había identificado a Bell como el segundo sospechoso, dijeron las autoridades. El primer sospechoso ya había sido arrestado. Total que todo fue un error. Todo fue falso, o sea que ser alto, calvo y un hombre negro, pues encajaba simple y sencillamente con este hombre. A Bell no le informaron por qué estaba detenido, ni le permitió hacer una llamada telefónica o hablar con su abogado hasta un largo tiempo después de un arresto. La ira de Bell contra una detención basada en el perfil racial llega
en un momento particularmente tenso a nivel nacional entre las fuerzas del orden y los afroamericanos en todo el país tras el asesinato de Michael Brown en Ferguson. Esa es la nota. Y el tipo total, bueno, adiós, con su permiso, yo creo que ni las disculpas, yo creo que él podría demandar, ¿no? Le podría demandar. Esa era la noticia, no la quería yo dejar de dar, estimado Esteban León. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, querido Rubén. Bueno, quiero hablar de dos desapariciones físicas de grandes artistas que han marcado nuestra historia en México. El pasado 13 de agosto falleció Columba Domínguez. Desafortunadamente, la figura de Columba Domínguez, su historia, ha pasado desapercibida porque no fue quizás tan popular como una Dolores del Río, como una María Félix. Sin embargo, no consta con méritos menores. En 1948, Emilio Fernández le da el papel antagónico junto al de María Félix, que tenía el protagónico en la cinta Maclovia, 1948. Su actuación es elogiada por la crítica y es gracias a esta cinta que Emilio Fernández le confía el papel protagónico de la que se convertirá en su mejor película. Me refiero a Pueblerina, también en 1948. Hay una escena de Pueblerina, querido Rubén, donde ella, junto a Roberto Cañedo, bailan El Palomo y la Paloma. Dicen muchos expertos del cine que esta escena donde baila Columba y Roberto Cañedo bastan para justificar la existencia del cine mexicano. Gracias a esta película, Columba asciende rápidamente al estrellato y se vuelve conocida en todo el mundo al ser presentada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, antigua Checoslovaquia, hoy República Checa. En ese mismo año participa en La Malquerida, junto a Dolores del Río y Pedro Armendáriz, en sustitución de Rita Macedo, quien abandonó el proyecto. Precedida por el éxito de Pueblerina, es contratada en Italia para participar en el film Ledera, 1950. El mismo año filma Un Día de Vida, que pasó desapercibida en México, pero que se convirtió en un rotundo éxito en la ex-Yugoslavia, estrenada en 1952. Ella regresó en 1997 a Belgrado, donde fue homenajeada por el éxito rotundo de Un Día de Vida. Dicen los expertos que nunca había provocado tantas lágrimas una cinta en la antigua Yugoslavia. El rostro de Columba Domínguez fue pintado bellamente por Miguel Covarrubias, por Jesús Galván Guerrero, por Diego Rivera. Encasillada en papeles autóctonos, Columba termina por separarse laboralmente de Emilio Fernández en 1952, lo que le permitió consolidarse como una primer figura y trabajar bajo las órdenes de otros realizadores del cine, como Luis Buñuel, con quien trabajó en El Río y la Muerte, como Fernando Méndez, director de la cinta de culto Ladrón de Cadáveres del 57 también, considerada la mejor película mexicana del género fantástico, y también la dirigió Ismael Rodríguez, quien la llevó a realizar dos obras maestras, Los Hermanos del Hierro y Ánimas Trujano, en donde trabajó al lado del actor japonés Toshiro Mifune, entre otros. En 1962 participó en El Tejedor de Milagros, cinta que representó a Latinoamérica en el Festival de Cine de Berlín. Columba también realizó supuestamente el primer desnudo oficial del cine mexicano en la cinta La Virtud Desnuda en 1956. El año pasado, Rubén, en mayo, la Academia Cinematográfica de México le dio un Ariel por su trayectoria. Y quiero resaltar que poco hablaron los medios de la desaparición física de Columba Domínguez. Te interrumpo y regresamos después de la pausa, de que poco hablaron los medios de comunicación de la desaparición de Columba Domínguez. Regreso con Esteban León, aquí hablando claro, Univisión América. Regresamos con Esteban. Estamos de regreso y estamos escuchando aquí la participación de Esteban León en Hablando Claro, Univisión América, sobre la desaparición física de la actriz mexicana Columba Domínguez.
Entonces, dices que no le hicieron mucho ruido, pues, o que no fue muy mencionada en los medios de comunicación. Antes de que nos digas por qué, cuál es tu hipótesis al respecto, yo tengo un libro gordito, sobre una exposición que presentó México en Dallas, sobre pintura de caballete, no de murales, en fin, de muchos pintores mexicanos que fueron eclipsados por el muralismo y los muralistas mexicanos, entre ellos Guerrero Galván, precisamente, que acabas tú de mencionar. En ese libro está el cuadro de Guerrero Galván, que es hermosísimo. No lo encuentro en Google, ahí en imágenes, no lo encuentro, lo tengo en ese libro, lo tengo en México. Pero ese cuadro es maravilloso, lo recomiendo muchísimo, bellísima. Columba Domínguez, en la obra que a mí me encanta, Guerrero Galván. El de Covarrubias, la verdad, no lo encuentro tampoco, pero ese no lo conozco, lo estoy buscando, pero no, voy a ver si lo encuentro. Sí, a ver, adelante. Y también Diego Rivera. Pues mira, también Diego Rivera, el de Diego Rivera, sí. Hablar de Columba Domínguez es hablar también por supuesto, de Emilio el Indio Fernández. El cine de Emilio el Indio Fernández es piedra fundamental para entender la cultura y la belleza mexicana en el cine, en el séptimo arte. Un director que trabajó aquí en Hollywood como extra, un director al cual se le adjudica haber posado, haber modelado para darle forma a lo que hoy conocemos como la estatuilla del Oscar, y regresar en México y hacer una revolución a través del cine. Emilio Fernández es quien encuentra muy joven a Columba Domínguez, y no solamente la escoge para llevar el antagónico de Maclovia, esta película al lado de María Félix y de Pedro Armendáriz, sino que la convierte en su esposa. Y es precisamente la pareja Fernández Domínguez la que le da cabida en esa casona, el Castillo del Indio en Coyoacán, le dan cabida a todo el mundo, no solamente al mexicano de la intelectualidad, sino también en el mundo del cine de Estados Unidos. Allí estuvieron todos, o casi todos, todo México, los escritores, los muralistas. Es extraordinario. La historia ha sido muy desdichada con la figura de Columba Domínguez, porque, pues bueno, el éxito que ha tenido María Félix, quizás por ser como es, una dama de hierro, por sus afirmaciones, por sus opiniones, y la de Dolores del Río también ha dejado atrás un poco a Columba Domínguez, quien pasa su muerte, quiero decirlo, casi desapercibido por muchos medios este pasado 13 de agosto, y creímos justo traerla a la mesa. Queda la recomendación franca para que vean Maclovia, película de Indio Fernández, que le da un Ariel, que es el reconocimiento, es como el Oscar mexicano a Columba Domínguez, pero ante todo y sobre todo pueblerina. La película pueblerina, si la pueden encontrar, la pueden conseguir, es sumamente recomendable. Y bueno, pues como ya escuchaste, fue dirigida por Luis Buñuel, por Fernando Méndez, por Ismael Rodríguez, donde coactúa con Toshiro Mifune. Es casi de culto también Ánimas Trujano, ahí está doña Columba Domínguez. También quiero mencionar, querido Rubén, que el pasado jueves 21 de agosto, a la edad de 71 años, murió una mujer a quien el poeta Jaime Sabines, una gran voz, una gran cantante, una gran artista, a quien el poeta Jaime Sabines nominó como la voz abusadora de los pájaros, de Tegua, que quiere decir tú en náhuatl, y por dedicar su alma a interpretar temas tradicionales de México. Tegua se ganó a pulso su lugar. Lo mismo realizó presentaciones junto con cantantes como Óscar Chávez, Amparo Ochoa o Chava Flores, e interpretó música de Joaquín Pardavé o Agustín Lara, cantos comunitarios indígenas, canciones de antes y después de la Revolución Mexicana, así como canciones románticas de ciudades provincianas. Tuvieron nuevo aliento en la voz de Tegua, quien las aisló de la amnesia mexicana. Se trata de una dama cuyo tránsito por la música fue mayormente reconocido, desafortunadamente, Rubén, solo en las esferas que habitan en lo profundo de la verdadera vocación de ideal, en eso que es más conocido en vida como la trinchera,
desde donde el principio de resistir es lo que vale. La trinchera de Tegua era la de la música mexicana y desde ahí padeció las inclemencias de los distintos climas del comercio musical. Al final, doña Tegua ya no grababa, ya nadie quería grabar su voz, quería escuchar su voz, ella lo decía tal cual, no la grababan pues la música que quería cantar ya no vende, y lo asumía en una digna entereza y con una dulce complicidad con aquellos que le admiramos y le rendimos un respeto, un gran respeto. Escribió el juglar de Fiesta y Quebranto, Guillermo Velázquez, dice: Tegua, no pronuncio tu nombre, lo gorjeo, para que vuele tu alma y se liberte. Ave canora fuiste en la vida y muerte, alada soledad, dulce solfeo, bisílabo tu nombre, jubileo, peso para que México despierte, para que en su grandeza se haga fuerte, vibró tu voz, que albahaca y poleo. Te corto porque viene la pausa, pero ahorita regresamos y puedes retomar. Regreso con Esteban León a nuestro último segmento del programa de este miércoles. De regreso con Esteban León, vamos al último segmento y estabas leyendo algo que te tuve que interrumpir por la pausa. ¿Quieres retomar y ponérsele a la gente ahí? Nos está hablando de Tegua, quien también en este mes de agosto ha fallecido. Que son de esas voces indispensables, exacto, son de esas voces indispensables y que desafortunadamente poco difundidas, ignoradas por el comercio musical. Y dice esta rima de Guillermo Velázquez, el juglar de Fiesta y Quebranto: Tegua, no pronuncio tu nombre, lo gorjeo, para que vuele tu alma y se liberte. Ave canora fuiste en vida y muerte, alada soledad, dulce solfeo. Bisílabo tu nombre, jubileo, peso para que México despierte, para que en su grandeza se haga fuerte, vibró tu voz de albácar y poleo. Para ti, ni homenaje en bellas artes, ni gastó con aculta en una esquela, ni en una flor sobre tu sepultura, pero se oye decir en todas partes: gracias, Tegua querida, por la estela de tu canto entrañable y tu ternura. Ah, qué bonito. ¿Quién escribió eso? Guillermo Velázquez, el juglar de Fiesta y Quebranto. Oye, tú conociste a Tegua, evidentemente. Sí, sobre todo pues la escuché, ahí está en el famoso YouTube, para que la gente, para los radioescuchas que escuchen estas palabras y sientan curiosidad, la vean allí en la computadora, en sus teléfonos, donde se pueda, la imagen de Tegua, la imagen de Columba Domínguez, dos mujeres grandes, hermosas, que le han dado perfil, una en el séptimo arte y la otra a través del canto, a un país tan rico, sobre todo artísticamente, como lo ha sido y como esperemos que lo siga siendo México. Oye, yo imagino que muchos de mi generación, yo soy mayor que tú, tal vez vieron un programa. Yo lo veía, me gustaba mucho esta conductora que se llamaba, o se llama, no sé qué ha pasado con ella, Pepita Gómez. ¿Te acuerdas de Pepita Gómez? Claro. Sí, claro. Lo que era Telesistema Mexicano, creo. Bueno, ella ahí cantó Tegua, si no estoy equivocado, y donde definitivamente estoy completamente seguro, digo, porque allá hizo sus pininos, ahí en este programa que tenía ella, es alguien que le dio mucha difusión y con quien tengo yo contacto, nos comunicamos por Twitter, nos hablamos, y a ver si un día con Jorge Saldaña en el programa que tenía los sábados con Jorge Saldaña. Ahí salía Tegua cantando con Jorge Saldaña, y me imagino que en otro que se llamaba Nostalgia también cantó, Nostalgia de Jorge Saldaña. Por supuesto, eran de los poquísimos programas, querido Rubén, que eran vitrina para exponer este arte popular. Ahí pasaban Óscar Chávez, Amparo Ochoa, Marcial Alejandro, Chava Flores, Tegua, de ese tipo de canciones estamos hablando, de ese tipo de artistas indispensables para todas las épocas, cantantes a los cuales, por ejemplo, Eugenia León, la gran Eugenia León, llamaba a Tegua, Amparo Ochoa, las maestras. Las maestras. Oye, entonces, además del YouTube, para quienes nos gusta tener así
el CD. Yo todavía soy de CDs, me encanta tener CDs. ¿Dónde podemos conseguir discos de Tegua? Híjole, sería muy difícil, quizás en la frontera, quizás en México, en Gandhi, en esas grandes discotecas, tiendas de discos, posiblemente se encuentre algo de Tegua. Algo de Tegua. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, estimadísimo Esteban León. Se nos está agotando el tiempo. Te agradezco mucho tu participación aquí en este espacio, hablando claro y hablando sobre Columba Domínguez. Y les invito de veras a la gente a que vean, busquen, pero yo no lo encuentro, Guerrero Galván, que es bellísimo ese cuadro, bellísimo, está con una túnica así guapísima. ¿Conoces ese cuadro que estoy diciendo de Guerrero Galván? Sí, cómo no. Sí, así es, en efecto. Pero el de Covarrubias no lo conozco, y el de Diego Rivera sí es ese también, pero el que más me gusta es el de Guerrero Galván, que es un extraordinario pintor. Bueno, pues querido Rubén, recordarte que estamos celebrando 100 años del natalicio, del nacimiento de un extraordinario escritor argentino, Julio Cortázar, el autor de Claro, cómo no. Ayer hablamos ampliamente aquí con Miguel Ángel Quemain, justamente en estos 100 años, por supuesto, e invitando a la gente. Quemain nos dijo que la gente leyera sus cuentos, antes que Rayuela. Sí, los que no han leído nada de sus cuentos, y yo estaría de acuerdo, sí, en que primero sus cuentos. Bueno, nos van a cortar porque se viene ya el tiempo. Gracias, Esteban. Hablamos en la siguiente semana, querido Rubén. Claro que sí, gracias a Jesús allá en Miami, en los teléfonos, controles, gracias a Roberto Ticona, gracias a Esteban León, a Patricio Zamorano, a Sinaí Guevara, a Aldo Castañeda, y gracias a usted que nos escucha aquí en Univisión América, hablando claro con Rubén Luengas. Les espero mañana, si así lo desean, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada, gracias.